Hoy 25 de octubre del año 2000, próximo a hacerle dentro de 2 horas una entrevista al doctor Antonio Soljansi, que ustedes casi todos lo conocen. Yo lo conozco muy bien. Es en materia de medicina, para lo que está a nuestro alcance, es lo mejor que hay. Como clínico, como cirujano, como amigo, como humanismo, un humanismo inmenso, en esta época en que hasta la medicina ya está globalizada en dólares. Recuerdo aquí. Bueno, empiezo a fines de noviembre. Ya mi primo estuvo enfermo con alta temperatura y estábamos en el kilómetro 7. Yo era médico del regimiento Corrales y como tenía alta temperatura pedí al mayor en aquella época, Torreano Higuera, permiso para llevar a mi hijo al hospital frontal, que era en Arce. ¿Su hijo o su hermano? ¿Su hermano? No, mi primo hermano. Mi primo hermano, el doctor Soljansi. Salimos a fines de noviembre. Salimos a las 6 de la mañana en un camión aguatero. ¿Dónde salieron de ese punto? Del kilómetro 7 de Saavedra. Salimos a las 7 de la mañana. Y más o menos cuando llegamos a las 9 de la mañana, entramos en un boquerón, es decir, el camino estaba cubierto por árboles que hacían como si tuviese una entrada. Bueno, en ese sitio, les cuento esto porque después les voy a decir lo demás. Y luego seguimos adelante y más o menos una hora después de esto, sería más o menos las 10 de la mañana, nos cruzamos con el camión que lo traía a Hernán Velilla, con quien hacía muchos años que no nos veíamos. Pero ya eran amigos, ¿no? Éramos amigos. Nos bajamos del camión y ahí yo fumé un cigarrillo. Yo no recuerdo si él fumaba también, pero yo fumé un cigarrillo y luego nos despedimos y yo seguí hacia Arce. Es decir, que llegué a las 6 de la tarde en Arce, pasando por Aliguatá. Cuando llegué yo en Arce, me contaron que Hernán Velilla había muerto, que lo habían matado. No puede ser, porque si yo tomé a las, más o menos a eso sería las 10 o 11 de la mañana, yo fumé un cigarrillo junto con él. No, me aseguraron que sí, y me dijo el doctor Perazo, que estaba al frente de la institución ahí en Arce, que más o menos a las 8 de la noche llegaría el cadáver de Velilla, como efectivamente sucedió. Muy bien, ahora quiero yo decirles esto. Cuando pasamos el boquerón, por eso le puedo decir dónde más o menos él fue muerto. Cuando llegamos a ese boquerón del camino, después de andar 2 horas del kilómetro 7 de Saavedra, ahí me contaron cuando yo estuve, espera un poquito, en ese sitio donde yo dije, pero esto es oscuro, esto es algo grande, ahí estaban los bolivianos que estaban a caballo del camino, y es en ese sitio donde lo han matado a Velilla. Bueno, ¿cómo supe todo esto yo? Es cierto, él llegó a las 8 de la noche, el cadáver de él llegó a Arce, que era el hospital frontal, y ahí el doctor Perazo encargó a un practicante que lo preparara para que el cadáver de Velilla pudiese llegar sin descomponerse a la ciudad de Asunción, a la capital. Y llegó a la capital hecho un desastre, como si estuviesen jugado con ellos los bolivianos. Cuando terminó la guerra y yo fui encargado, jefe de la sección sanitaria, para ir a buscar los prisioneros paraguayos en Bolivia, yo hablé con Bush,
Germán Bush, porque Germán Bush era el jefe de esa patrulla. Muy bien. Y ahí el mozo que me miraba constantemente es el que me dijo, en La Paz, en el Hotel Central de La Paz, él me dijo a mí, porque me miraba constantemente y a mí me molestaba para comer, porque era un mozo que estaba en el comedor, de manera que yo me levanté y le dije, no me mire más. Y él dijo, no, mi coronel, no, mi coronel, no, muy bien. Como la segunda vez volvió a suceder y al día siguiente igual, entonces me levanté al tercer día como para ir a darle una bofetada a este mozo que me está mirando que yo no podía comer. Y él me dijo, no, mi coronel, yo ya sé dónde lo he visto a usted. Y él me vio a mí y me dijo, usted iba en un camión aguatero con un tipo adelante emponchado que era mi primo con alta temperatura, y al lado suyo había un oficial ruso, y no era ruso, sino que era el dentista Roja García, que se había dejado la barba. Y él me contó que la noche antes ellos llegaron a este camino junto con Germán, el jefe era Germán Bush, y pusieron a caballo, pero esperaban ellos que vinieran los camiones hacia kilómetro 7 Saavedra, porque iba a haber una reunión de comando de división, y entonces ellos iban a tomar el camión ese con algunos de los oficiales. Por eso a mí me dejaron pasar, porque yo iba en sentido inverso, ¿entiendes? Y lo tomaron a Velilla, porque Velilla era uno de los que ellos creían comando de división que iban a tener la conferencia para en el kilómetro 7 para atacar a Saavedra. De manera que cuando yo estuve en La Paz, yo hablé con Bush y le dije a Bush, ustedes hicieron esto, le hicieron un desastre y lo mutilaron totalmente al Germán Velilla, y él me juró y rejuró que jamás, lo único que hicimos sí es tirar un tiro para hacer parar pero dio la coincidencia que quedamos en el tanque de nafta y el camión se incendió. Ahora, él me juró y rejuró que nada más que eso, pero yo sé que este practicante era la primera vez que hacía esto, y él fue creyendo hacer bien las cosas que lo mutiló, le creó que le quitó los testículos, le abrió el vientre, en fin, hizo un desastre porque él no sabía cómo preparar un cadáver para que llegue a la capital. Esa es la versión real. ¿Y dónde fue? Más o menos calculo que sería unos 2 o 3 kilómetros del pique Velilla, que venía del camino de Alihuatá a Saavedra, y el camino, y es el camino que cortaba esto y que iba a Gondra. Ese es el sitio más o menos que nosotros que yo le puedo decir dónde fue muerto Hernán Velilla. Bueno, yo tuve una relación anterior con el capitán Luis Carlos Cacabelo, que era el ayudante del Mariscal de Estigarribia y jefe de escolta del Mariscal de Estigarribia. Él iba con... No, eran amigos con mi tío, y se cruzaron en la retaguardia cuando mi tío iba hacia el frente llevando un sobre, sí, señor. Y iba hacia el frente, y dice que allí se cruzaron, se conocían, porque eran amigos de acá del Salesiano, del barrio, del colegio. Sí, pero le vuelvo a decir, lo tomaron a Velilla porque ellos captaron la comunicación, captaron la comunicación de que iba a haber una reunión de comandos de regimientos y comandos de división para el próximo ataque a Saavedra. Y entonces ellos creyeron que Velilla era uno de los jefes, por eso atacaron, y por eso a mí me dejaron pasar porque yo iba en sentido contrario, o si no yo hubiese caído. Y ahí en ese sitio del boquerón que yo he hablado, ahí lo han matado a Velilla, ahí,
porque ellos salieron ahí en el camino, a caballo del camino. Eso me lo dijo el mozo del café cuando yo estuve en Bolivia. Esa con el mozo y en Bolivia, ¿en qué año fue? ¿1936? 36, más o menos. Eso que yo estuve en Bolivia. Y la muerte de Bolivia en 1932. 28 de noviembre. No te puedo decir exactamente, pero eso es real. Y a mí el doctor Perazo fue el que me anunció la muerte de Velilla, que yo le dije, no puede ser si yo fumé un cigarrillo junto con él. Me dijo sí, y efectivamente a las 8 de la noche recién llegó el cadáver de Velilla a Arce. Y al día siguiente lo transportaban, pero no recuerdo el nombre de aquella época, el practicante fue médico, después un muchacho extraordinariamente bueno, el que le quitó los testículos, hizo todo, porque él creyó que esa era la forma de prepararlo para el cadáver pudiese para llegar la publicidad, para la publicidad, sí, de que los bolivianos eran muy malos. Y excelente, todo eso entonces se lo dijeron que era Bush que le había hecho, pero cuando yo estuve en Bolivia, Bush me juró y rejuró que jamás, nunca él había hecho eso, y menos en ese instante, jamás. Yo lo único que hice es salir en el camino, a caballo del camino, y poder tomar a los jefes que iban a tener la reunión esa tarde en el kilómetro 7 de Saavedra. Bueno, que lo confundió con uno de los jefes. Y el camión que venía. Pero el incendio del camión fue por un impacto directo de los proyectiles o lo incendiaron después de propósito. Esa es la parte que yo no estuve en eso porque yo ya pasé, ¿no? Yo llegué a Arce más o menos a las 4 o 5 de la tarde. ¿Usted ya era médico recibido cuando? No, yo era practicante, pero era médico del regimiento Corrales. ¿Usted era más o menos de la remesa de mi tío Emilio Velilla? ¿Se acuerda de él? ¿O no? Sí, como no voy a recordar de Emilio. Más o menos de... ¿Qué profesor? No le puedo decir, porque yo estudié en Buenos Aires. Pues. Ya. De manera que yo yo me recibí en yo me fui desde el 6º grado. Y yo después de terminar la guerra, de médico. Después de terminar la guerra se recibió, o durante la guerra. A mí, yo estuve 18 meses en el regimiento. Y a fines del 34, yo caí enfermo de tifoides. Y entonces me mandaron a Asunción.